cuando uno quiere empezar un proceso nuevo, el cerebro, el cerebro, vamos a decir el cerebro, pues posiblemente podemos decir la mente, se hace tu enemiga. Tu enemiga no es un enemigo que te quiere matar, sino un enemigo que te quiere salvar. Y por tanto que te quiere salvar, te quiere ahorrar energía, entonces te impide que tú emprendas cosas nuevas. Entonces no se extrañe que cuando usted comiencen a hacer fuerza con relación a la visión y con relación a los cambios, usted va a encontrar una resistencia enorme, y a veces pensamos que es Satanás, y si lo es, Satanás siempre tiene sus pezuñas metidas en todas partes, pero este también es el ser humano, la humanidad, la persona es, físicamente y quizás su mente no quiere adoptar estilos de vida nuevos. No, incluso sabiendo que es bueno para ellos, no quiere adoptar estilos de vida nuevas. Es como, um, digamos, cuando uno tiene un termostato en una casa y uno lo pone, yo quiero que el clima llegue a 70, a 70. Entonces, cuando uno abre la puerta o entra el frío o entra el calor, uh, se cambia la temperatura del cuarto. ¿Qué hace el termostato? El termostato lo que hace es que enciende el sistema para llevar el cuarto a la temperatura que él está. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que le quiero? No sé si esa es una explicación buena, pero lo que le quiero decir es que por más que usted comienza dietas o por más que usted comienza nuevos hábitos de oración, de búsqueda, de lectura, de evangelismo, sus hábitos antiguos van a detectar que hay una actividad nueva y lo que va a tratar de hacer es volverlo a llevar a la actividad antigua. Es decir, va a tratar, si habláramos de temperatura, va a llevarlo a la temperatura habitual a la cual está usted acostumbrado. Entonces, esos hábitos, el apóstol dice, para que cambie tu vida, tienes que cambiar tu manera de pensar, para que cambie tu manera de vivir. Entonces dice, y tienes que despojarte del viejo hombre. Entonces, para usted agarrar nuevos hábitos va a ser una batalla. Hay gente que ya se ha habituado a orar, gente que se ha habituado a ayunar, gente que se ha habituado a estar con el Señor y ya no está batallando, el cerebro no se le hace, el cerebro no se pone en contra de él o en contra de ella, ya no es su enemigo. ¿Por qué? Porque ya creó un hábito. Entonces, cuando tenemos ciertos hábitos y el cerebro como no tiene que gastar energía para hacerlo, porque el hábito nos hace hacer las cosas automáticamente. Cuando hacemos las cosas automáticamente, es decir, no batallamos nada, entonces el cerebro no necesita gastar energías. Por ejemplo, cuando yo uso el caso de cuando me voy a poner los pantalones. Cuando me voy a poner un pantalón, yo no sé por qué yo meto primero la pierna izquierda. Yo pienso que porque mi pierna derecha es más fuerte. Entonces, pero yo me he puesto a analizarlo y siempre meto la pierna izquierda primero porque descargo mi cuerpo en la pierna derecha. Y hay gente que lo puede hacer al revés. Pero eso son cosas que ya son hábitos, ni siquiera yo lo pienso. No me pongo, ¿con qué pierna voy a ponerme el pantalón? No. ¿Qué pie meto primero? No. Sencillamente agarro el pantalón y pum, y pongo una pierna y la otra. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque ya tenemos un hábito. El cerebro no gasta energía en esas clases de acciones. Pero cuando yo quisiera hacer ciertas acciones nuevas, supongamos que yo quiero meter las dos piernas a la vez, tengo que elevar el pantalón, pegar un brinco y meter los dos pies. Eso no es un hábito, eso es una nueva actividad. Se trata de lo mismo, de ponerse el pantalón o la camisa, pero ahora tengo que pegar un brinco y el cerebro va a gastar energía. ¿Y qué va a hacer el cerebro? En el momento de que yo no esté concentrado para brincar y ponérmelo, voy a volver a levantar una pierna, meter la otra pierna y meterlo como siempre lo he hecho. El cerebro siempre me va a llevar a lo viejo. Entonces, así sucede con las cosas nuevas. ¿Por qué? Porque su cerebro está diseñado para ayudarlo y lo que va a ayudarle a usted, él piensa que ayudarle a usted tiene que ver con hábitos. Y hasta que usted no lo obliga por un tiempo y crea el nuevo hábito, usted va a tener una lucha y usted va a pensar que o es Dios o es el diablo o es el mal o cualquier cosa usted puede pensar y a lo mejor pudiera que haya ingredientes de eso, de lo que nombré, de la lista que mencioné, pero realmente el ingrediente principal es un hábito.
bueno, no es el ingrediente principal, pero es un ingrediente muy importante. Entonces nosotros necesitamos trabajar muy, muy, muy duro para crear nuevos hábitos. Entre los nuevos hábitos, para crear nuevos hábitos hay cosas que son catalizadores para los nuevos hábitos, ¿no? Como les dije la semana pasada o la antepasada, las emociones fuertes son buenos catalizadores, es decir, cuando tengo una emoción, algo me motiva, me emociona, eso me da fuerza a mí para salir y hacer ciertas cosas, y si las hago suficientemente seguido, puedo crear un hábito a través de mi emoción. Puedo tener una convicción por causa de mis sueños y mis anhelos, y eso me produce una emoción y eso me produce fuerza para yo vencer la comodidad cerebral, vamos a llamarlo así. Entonces, la emoción, la intuición, a veces somos personas que podemos ser sensibles a lo espiritual y entonces nos movemos eh, por la vida del espíritu que nos va guiando a hacer ciertas cosas y entonces son cosas favorables para que nosotros creemos nuevos hábitos. Y hay nuevos hábitos pueden ser malos o buenos, especialmente si son placenteros. Cuando son hábitos placenteros, no batallamos porque por una parte estamos esforzando el cerebro a hacer algo, pero por otra parte estamos recibiendo una gratificación. Entonces, por ejemplo, yo puedo crear un mal hábito de comer mucho dulce o mucho chocolate. Entonces, yo sé que es malo, yo sé que me hace daño, yo sé que me puede matar, que me va a enfermar o cualquier cosa de estas, pero como es placentero, mi cerebro no batalla y hay cosas que son adictivas, pues como el azúcar. Entonces ya cuando es adicciones ya estamos hablando de otro nivel. Entonces nosotros pudiéramos decir en buenos términos, qué bueno fuera que fuéramos adictos a leer la Biblia, o que fuéramos adictos a orar, o que fuéramos adictos a servirle al Señor y a servirle a otras personas. Y esa clase de conductas, pues a veces no nos gustan. ¿Por qué? Uno, porque hay formas, estructuras de pensar, hay paradigmas, hay estructuras de pensamientos. ¿De dónde salen estas estructuras de estos pensamientos? Desde el día que nosotros nacimos. Desde que nosotros nacimos, por eso nosotros hablamos español y por eso nosotros, algunos pueden hablar inglés, hay gente que son políglotas, hablan 5 o 6 idiomas, porque desde su niñez y en su educación y en su formación tenían la influencia de esos 6 idiomas. Yo estuve en Curazao y había gente que hablaba 6 idiomas. Para mí era impresionante porque yo ni el español bien lo manejo, entonces yo decía, wow, y ellos no son mejores que nosotros, sencillamente estaban expuestos a otro estilo de vida, otra circunstancia, y por eso tienen lo que tienen. Entonces, así funcionan le estoy hablando de cosas básicas, no estoy diciendo que por esto usted va a recibir el poder de Dios o cosas como esa, pero algunas cosas nos facilitan el camino para tener una mejor vida cristiana. La Biblia enseña en Salmos, no me acuerdo ahora mismo el número, dice, bienaventurado el varón que no conoció pecado. Bienaventurado el varón que no conoció pecado, diciendo, bueno, la persona que menos ha pecado tiene menos luchas de qué deshacerse. Es decir, que las generaciones de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, si se mantuvieran en la fe en Cristo por generaciones, entonces serían personas que tuvieran muchísima más facilidad de poder llegar a la presencia de Dios y a los niveles de poder de Dios que están a nuestra disposición, que no podemos llegar nosotros por causa de los paradigmas y por causa de todo lo que nosotros traemos de nuestra vida sin Cristo. Entonces, y no solamente en nuestra vida sin Cristo, dentro de nuestra vida con Cristo, tenemos también muchísimas cosas que son religiosas, muchísimos paradigmas que algunos ni siquiera son reales. Hay otros que son bíblicos, pero no los hacemos porque no son lo suficientemente importantes o no son lo suficientemente inspiradores, no nos mueven lo suficiente, no nos motivan lo suficiente o no tienen la contundencia espiritual que pudiera hacer que nosotros nos moviéramos. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? El apóstol nos está diciendo en el pasaje, ¿verdad? El apóstol está diciendo,
renovados en el espíritu de vuestra mente. Es decir, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir y te vistas de un ser nuevo, de la nueva persona que Dios creó. Escúcheme, porque esto se pone interesante. Y mire, déjeme leer el pasaje aquí, porque dice, vístete del hombre nuevo o de la persona nueva creado según Dios. Mire cómo Dios creó a alguien. Dios te recreó a ti en tu espíritu y te recreó en la justicia y la santidad de la verdad. Es decir, Dios te recreó una persona justa y santa en verdad, ¿no? Vamos a parafrasearlo así. Y entonces tú tienes la posibilidad de desechar toda la siguiente lista que les leí. Tienes la posibilidad de deshacerte de toda esa lista de problemas que son, que son de la vieja naturaleza, que son del viejo hombre que ha sido, que con el cual venimos nosotros de nuestra cultura, de nuestro nacimiento. Nosotros somos el resultado de la familia en que nacimos, de los amigos con que anduvimos, del barrio donde nos criaron, de la escuela donde estudiamos, de los maestros que nos enseñaron, de los padres o vecinos que nos tocaron y con los cuales anduvimos por mucho tiempo, de la situación geográfica, geopolítica de nuestro país. Y si nos movimos, entonces ahora todavía somos el resultado de la situación geográfica, política del país donde estamos. Es decir, que entonces el apóstol está diciendo, cuando le digo todo esto es porque todo eso ha sido influencia sobre nosotros, todo eso ha sido, de ellos hemos aprendido, de ellos nos hemos contagiado, de ellos aprendimos a hablar, por eso hablamos español, por eso les decía de los políglotas y por eso les decía de nosotros, que pues yo soy una lengua y media porque hablo inglés a medias y español. Entonces, uh, lo que quiero decirles con esto es por la clase de gente con que nos rodeamos. Cuando yo llegué a Estados Unidos me dijeron, ¿quieres aprender inglés? No andes con latinos, porque si andas con latinos vas a andar hablando español y no vas a aprender inglés porque mientras sigas practicando el español, no vas a poder hablar inglés. Y entonces me tocó estudiar, me tocó irme a reunirme con las reuniones de 2, 3 horas con la iglesia americana. Y ahí fue donde tuve que practicar y aprender y esforzarme y supe y me frustraba porque no podía hacerlo. Y mi cerebro me hacía esa frustración porque él no quería gastar energía aprendiendo un nuevo idioma, pero la necesidad me llevó a aprender y la necesidad me obligó a aprender. Entonces hay muchas cosas que Dios, déjeme decirlo de esta forma, que no estoy el 100% convencido que sea así, pero hay muchas cosas que Dios permite que lleguen a nuestra vida con un solo plan. No es para dañarnos, ni para herirnos, ni para no. Es sacarnos de la comodidad o incomodarnos de manera tal que al nosotros salirnos de nuestra zona de comodidad, nos vemos expuestos a tener que hacer cosas para nuestro beneficio y para nuestra bendición y para la bendición del reino de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos estas cosas, nosotros tenemos que decidir, bueno, hago lo que me toca hacer porque ya no me queda de otra, o hago lo que me toca hacer porque me he educado y estoy creciendo y estoy entendiendo que hay un camino mejor y que yo no soy un ser humano regular, no más. Ahora yo tengo un poder dentro de mí, asociado a mi espíritu o aunado a mi espíritu, que hace que yo pueda ser un ser humano supernatural o ¿cómo se dice? Superdotado o una persona que puede moverme en lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque Dios hizo dentro de mí una nueva persona, pero esa persona está atrapada dentro de la vieja persona. Entonces, por eso les he hablado de sueños, por eso les he hablado de visiones, por eso les he hablado de la visión, por eso les he hablado y por eso estamos haciendo estas reuniones los martes de manera de ir quebrando ciertas cosas y que aunque no las logramos hacer del todo, le estoy dando la información de manera que usted sepa que hay algo más, que hay algo mucho más grande y que hay algo mucho más poderoso que lo cual nosotros podemos accesar de parte del Espíritu Santo y de parte de Dios con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda del Señor para hacer cambios y marcar la diferencia en esta generación que créame que yo
créame que se lo voy a decir, esto es entre paréntesis, no tiene nada que ver. Yo creo que nosotros somos la generación que va a ver la venida del Señor Jesucristo. No, y no sé la fecha, la verdad. El Señor no me lo ha mostrado, pero yo no sé si eso sea posible realmente, pero sí sé que somos la generación que es posible que veamos la venida de Jesucristo. Yo no voy a decir que este año ni el otro, pero yo no creo que lleguemos al 2030. Bueno, a lo mejor yo estoy equivocado y chévere, pero es posible que no lleguemos al 2030 sin ver la manifestación de la venida de Cristo. Lo dicen las profecías, lo dicen los profetas, lo que está pasando en el planeta. Yo no sé si esto había pasado antes o no. A mí no me gusta ser profeta del desastre y no me lo tomo. Piense que no lo dije, pues más bien, pero yo creo que somos esa generación. Entonces, bueno, eso era un paréntesis un tanto apocalíptico, un tanto feo, pero eso no, a lo que voy es que nosotros tenemos que crear ese hábito de salirnos de las cosas, de la zona del confort. Yo tengo una lucha, créanme, una lucha intensa, porque en medida que he ido aprendiendo esto, me doy cuenta de que la zona de confort es más mala que el diablo. Es decir, mire, yo soy una persona con una larga experiencia en liberación. No, hay gente que tiene más experiencia que yo, pero yo considero que tengo una buena cantidad de experiencia. A lo mejor no son muchísimas, pero tengo. Y a lo largo de los años he descubierto que sacar los demonios, que enfrentarse a los demonios no es tan difícil, que enfrentarse a los demonios es bien fácil sacar los demonios, es decir, los demonios tienen que obedecer la palabra cuando viene con autoridad y con poder y con convicción y con fe. Los demonios se van porque se van porque se van, ellos no pueden resistirlo. Pero es mucho más difícil ayudar a una persona a cambiar sus hábitos y a cambiar ciertas cosas. Son peores que los demonios. Es decir, los malos hábitos son peor que los demonios. ¿Sí me estoy explicando? No sé, démele la manito ahí a ver si me estoy explicando. Yo no estoy en defensa de ciertas cosas que cuando yo sé que son demoníacas, pero he visto que los demonios tú los reprendes y se van. Pero cuando una persona es carnal, cuando una persona no entiende quién es, no entiende sus principios en Dios, son peores que los demonios, porque no obedecen, porque no es una cuestión yo le digo al demonio vete y él se va, pero si tú le dices a un carnal haz esto, no lo hace porque no es por causa del demonio, es por causa de sus malos hábitos, por causa de sus pensamientos, y eso es difícil. Entonces, aquí es donde juega un papel importante el ayuno. El ayuno no es tanto para Dios, el ayuno es para uno. ¿Por qué? Porque en el ayuno usted doblega esa carne, porque usted la humilla, porque usted no la maltrata, pero la dobla, la obliga. Y el cerebro en su debilidad, ahora empieza a ahorrar energía. ¿Sabe por qué él empieza a ahorrar energía? Él empieza a ahorrar energía de vida. Es decir, ahora ya no está pendiente de ahorrar energía por tonterías, él está ahorrando energía porque no está entrando comida, no está entrando alimento y ahora él se vuelve a él empieza a tomar, empieza a activar las alarmas de emergencia porque dice no hay comida, yo tengo que mantener este cuerpo vivo y él empieza a ejercer, a utilizar su energía en mantener los signos vitales y todo el funcionamiento vital del cuerpo y entonces no se enfoca nada más en salvar energía para que tú sigas en la vida, en las funciones cómodas. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos yo no sé si voy bien o me dejan saber. Ya va que mi mascota quiere entrar y está saboteándome. Pero a lo que voy es que nosotros necesitamos educar a este hombre interior. Pablo decía, tenemos un tesoro en vasos de barro, es decir, que el tesoro, el poder que nosotros tenemos está encerrado o la persona realmente quienes nosotros somos en Cristo Jesús está atrapado en un vaso de barro, es decir, nuestro cuerpo, cerebro, mente, sentido, ese es el vaso de barro. Pero el ser interior, el espiritual, Cristo en nosotros, la manifestación todopoderosa de Dios a través de nosotros está atrapada. Y en la medida que nosotros no educamos y entrenamos y hacemos nuevos hábitos y nuevas conductas y entendemos estas verdades, pues nos sale el hombre interno. Yo puedo, mire, escúcheme, mire cómo funciona. Yo puedo ser manso
en mi hombre, en mi hombre carnal. Pero no es igual cuando yo tengo la mansedumbre de Dios manifestándose en mí. Son dos cosas distintas, porque, bueno, posiblemente se ayuda, una cosa ayuda a la otra, pero a lo que voy es, no es igual cuando yo soy una persona que tengo elocuencia para hablar, a cuando fluyo a través de un don del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es quien me da la elocuencia para hablar. No es igual cuando yo estudio oratoria, que voy a ser una persona educada y voy a poder comunicarme en público, a cuando yo soy una persona que fluyo por una capacidad que viene del Espíritu. Entonces, eso marca la diferencia. Moisés era un hombre tartamudo, pero cuando la Biblia habla de él, dice que Dios lo hizo un hombre poderoso en palabras y en acciones. Entonces nosotros vemos que era la habilidad de Dios en él. Posiblemente no podemos decir que vamos a volar y hacer cosas como esta, pero Jesús caminó sobre las aguas, Jesús hizo cosas extraordinarias, porque Jesús tenía, esto que estamos hablando, Jesús lo tenía dominado en su totalidad. Es decir, su hombre exterior se entrenó para Dios, en lo de Dios, por lo de Dios, y por eso logró hacer mucho más. Entonces, y por eso logró demostrar al Padre, logró demostrar quién era Dios a través de él, porque él estaba completamente tomado, controlado por el Espíritu Santo y por las palabras del Señor. Entonces, por eso tanta sabiduría, por eso tanto poder, por eso tanto dominio, tanto control, tanta fuerza en lo físico, por causa también de que lo físico en él fluía, el Espíritu de Dios fluía a través incluso de su cuerpo físico. Entonces Jesús era un hombre natural, caminado, movido completamente por el Espíritu de Dios, por lo sobrenatural. Pero Jesús también tuvo que entrenarse. Jesús cuando tenía 12 años se fue al templo a discutir con los doctores de la ley y la mamá le preguntó cuando lo encontró, ¿dónde andabas? Le dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Es decir, que Jesús se entrenó, se educó sabiendo que eso eran los negocios de su padre y en eso él se estaba entrenando para desarrollar esa habilidad. Obviamente, y después la Biblia dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Mire cómo lo dice, eso está en Hechos 10:36, creo. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Dios ungió con el Espíritu Santo, punto. Bueno, no punto, pero dice con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y lo describe de esta forma, a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, una de las cosas que el Evangelio viene con poder sobre nuestras vidas y transforma ciertas áreas de nuestra vida. Y hay ciertas cosas que no las transforma porque no son la responsabilidad del Evangelio transformarlas. Porque las cosas que yo pienso que el Evangelio abarca todas las áreas de nuestra vida. Pero es decir, yo no puedo pensar que si yo no leo, que si yo no me educo, que si yo no oro, que si yo no hago ciertos ejercicios espirituales, pues yo sé que yo lo que hago es que limito al Espíritu Santo. Yo sé que Él podría hacerlo sin yo hacer estas cosas, pero yo limito mucho la acción del Espíritu Santo en mi vida por causa de que yo no rindo con las condiciones. O yo no cumplo con los requisitos para hacerlo. Entonces, yo necesito cumplir con esos requisitos y los requisitos son, debo entrenar mi mente, mi alma, mi corazón dentro de los nuevos hábitos. Yo debo escribirlos. Por eso les hablé de la cartelera, del board, que usted tenga su cartelera allí y su board y que usted pueda ver las cosas que usted quiere, que usted tiene, que anhela en Dios y que usted desea alcanzar en Dios y que usted desea alcanzar en la vida y debe verlas una y otra vez. Y esto no es metafísica, esto es reeducando mi mente y reeducando mi visión y enfocándome y reenfocándome y volviéndome a enfocar, porque he pasado muchísimos años, muchísimos días, meses y años siendo educado y reeducado por lo malo, por la pobreza, por la tristeza, por el dolor, por los traumas, por la escasez y por una cantidad de cosas de este mundo, que ahora que yo vengo a Cristo, pienso que sigo siendo la misma persona por lo que traigo, el disco que traigo en mi cabeza,
cuando la Biblia me dice, ya tú no eres más esa persona, ya tú fuiste transformado, pero ahora tú tienes que recrearte en el Señor y empezar. Fíjese que el pasaje que leímos dice, despójate tú. Tú eres quien te despojas de la ira, tú eres quien te despojas del dolor, tú eres quien te despoja, tú eres quien te quitas eso porque Dios te ha dado el poder para quitártelo. Pero tienes que reeducarte y reentrenarte. ¿Y cómo te reentrenas? Saca cosas y mételo nuevo, mételo nuevo, mételo nuevo. Y no es lo vi una vez y paro de verlo, no. Lo veo, lo repito, lo vuelvo a repetir, vuelvo a conversar, oro, paso más tiempo orando, vuelvo a hablar, vuelvo a repetirlo y vuelvo a trabajar, porque así como me lo metieron la primera vez, desde mi niñez, desde que nací me programaron para la pobreza. No fuimos programados para ser pobres por causa de nuestras tradiciones y de nuestra cultura y de los malos espíritus. Entonces fuimos programados para la pobreza, fuimos programados para la enfermedad, fuimos programados por una cantidad de cosas que necesitan ser rotas por el poder del Espíritu Santo y por el ejercicio de crear nuevos hábitos. Yo tengo que decir todos los días, yo no soy pobre, yo soy rico, Dios me hizo rico, yo tengo que reentrenar mi mente a eso para que eso pueda producir frutos, porque mi cerebro no quiere hacer hábitos nuevos y él quiere seguir pensando que es pobre y conformarse con ciertas cosas y limitarse a ciertas cosas, cuando realmente nosotros tenemos el poder para no limitarnos con nada de esas cosas, sino para nosotros pasar por encima de eso. Y porque ya el Señor dijo, cambia tu manera de pensar. Es decir, cuando Él te dice, cambia tu manera de pensar porque vas a cambiar tu manera de vivir, te está diciendo, tú tienes que reprogramar tu mente, tú tienes que comenzar a pensar diferente ahora para que vivas diferente. Tú no puedes vivir diferente si tú tienes el mismo pensamiento. Tú eres tus pensamientos. Y tú físicamente lo que tú comes, lo comes por lo que piensas, porque si piensas que ciertas cosas son sabrosas y piensas que ciertas cosas son beneficiosas o ignoras que ciertas cosas son malas, tú las sigues consumiendo y tú sigues deteriorándote, dañando o haciendo lo que estás haciendo con tu cuerpo porque tú no sabes que se puede hacer algo más. Entonces, nosotros, mire, la Biblia enseña en otro de los pasajes de las cartas, Pablo dice, todo es vuestro, todo es vuestro, todo ha sido puesto en las manos del Señor, todo, absolutamente todo es de ustedes, de nosotros, los hijos del Señor, pero no estamos programados para eso, estamos programados con el programa viejo, antiguo, de nuestras casas, de nuestros familiares, de las noticias de nuestro entorno, de las malas noticias, de la tradición, de la religión, déjeme usar una palabra cómica, la mala vibra que siempre está alrededor de la gente, la envidia, el celo, que el evangélico, que el no, que todo ese montón de cosas son cosas que nos hacen contrarias, nos empujan contra la corriente de lo que realmente Dios quiere hacer con nosotros. Es decir, mejor dicho, quiere llevarnos siempre con la corriente y nosotros debemos nadar contra la corriente, que el ir en contra de la corriente, a lo que me refiero con eso es, usualmente lo de Dios va a ser opuesto a lo del enemigo y nosotros tenemos que, y opuesto muchas veces a nuestras condiciones actuales. Lo de Dios es opuesto a nuestras condiciones actuales. Es decir, la salud es opuesta a la enfermedad y entonces si yo no tengo salud, pues es una condición adversa a la verdad de Dios. Si yo no tengo prosperidad de verdad, abundancia, eso es adverso a la verdad de Dios porque Dios lo hizo. Si yo no tengo, si yo no estoy ganando, y si yo estoy perdiendo, todas estas cosas son adversas. Y cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta, el hijo pródigo se fue. Y mire lo que dice la Biblia, que cuando salió de la casa del padre, vivió perdidamente. Vivir perdidamente es vivir haciendo lo malo, pero vivir perdidamente también tiene que ver con vivir perdiendo. Él vivió perdiendo, perdió el dinero, perdió esto, perdió lo otro. Entonces, cuando llegó al fondo, que ya no tenía más nada, pensó y recapacitó y la Biblia dice que volvió en sí, es decir, que había perdido la razón, se dejó llevar por la emoción solamente, por el deseo y la pasión y perdió todo. Y entonces por allá se recordó y se reconcilió y Dios le restaura todas las cosas. Y el Padre le restaura todas las cosas en su vida. Y nosotros, muchas veces estamos viviendo como el pródigo, porque aunque estamos en la casa, no estamos disfrutando de todas las cosas. ¿Por qué? Por la mentalidad, porque todavía no sabemos manejar bien las cosas. Espero no los haya mareado porque no les dejé ni hablar, ni decirles, ni escuchar preguntas, pero lo que quería era darle toda la idea. No sé
si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí, para entrar y salir cuando él quiera, ¿no? Lo retomo otra vez, es, si el Señor dice que me dio la capacidad de vencer ciertas conductas, si yo no he vencido esas ciertas conductas, especialmente las conductas malas carnales, carnales no que son, que son conductas que son permitidas en la vida en los seres humanos, sino conductas carnales maliciosas, vamos a decirlo de esta forma. Esas conductas carnales que él menciona ahí en ese pasaje son conductas en las cuales pudieran espíritus del mal apoyarse para trabajar en la vida de la persona. Y entonces eso es una puerta abierta donde el espíritu sale y entra cuando quiere. Es decir, uno lo reprende, él se va, uno se porta mal y él regresa. No es un juego, eso no sucede así tan juguetonamente, vamos a decirlo de esta forma, pero son cosas que están pasando y que suelen suceder. Y entonces venimos nosotros un domingo, un día, viene la bendición de Dios con contundencia, pega, se salen los espíritus, la gente se libera, pero como la conducta ha seguido, pues el espíritu regresa otra vez y sigue trabajando. Yo no sé si sea aplicable la versión de que regresan 7 espíritus peores, porque no es el caso. Estoy hablando de conductas un poco más específicas, pero en el proceso que yo me esfuerzo y que salgo de mi zona de confort, mi zona cómoda, que saboteo mi cerebro, que saboteo no mi alma, pero sí mi alma y mi cerebro, pero que yo saboteo mi mente, mi persona, que es lo que el apóstol llama y dice que es la muerte al yo. Dice, ¿sabes qué? El apóstol Pablo decía, yo muero todos los días, yo todos los días muero. ¿Por qué? Porque dice, yo golpeo mi cuerpo, no lo golpeo físicamente, sino que lo golpeo poniéndolo en servidumbre. Es decir, el apóstol dice, mi cuerpo es mi esclavo, o mi cuerpo es mi servidor, mi sirviente y no mi señor. Yo no hago lo que me dicta mi vieja naturaleza, yo hago lo que me dicta mi nuevo hombre en Cristo Jesús, mi nueva mente transformada y reentrenada. Es decir, tengo una mente entrenada en el evangelio, tengo una mente entrenada en la fe, tengo una mente entrenada en lo sobrenatural, tengo una mente entrenada en la abundancia. Entonces, cuando hablamos de mente entrenada, cuando hablamos es que nos hemos puesto resistente en contra de las tradiciones, de las cosas que aprendimos, de las cosas que nos enseñaron, que son contrarias a la verdad bíblica y a la verdad de Dios. Y entonces somos unos rebeldes contra esas cosas y luchamos y a veces la mente o el cerebro va a querer que agarremos el lado fácil otra vez, nos va a querer llevar otra vez a la comodidad, otra vez nos quiere proteger y salvar energía. Entonces uno se revela otra vez contra eso y dice, no lo voy a hacer, me voy a levantar, lo voy a hacer, voy a practicar lo que la Biblia dice, voy a practicar la fe, yo no voy a caminar en temor ni en duda, y empiezo otra vez, boom, boom, y es un esfuerzo hasta que se hace un hábito. Cuando se hace un hábito, el cerebro deja de ser su enemigo y ahora se hace su aliado. Nosotros necesitamos, estoy hablándole mucho de cosas normales, naturales de un ser humano, sin meternos mucho en lo espiritual, aunque sí he tocado algunos temas, pero sin meternos mucho en lo espiritual. Estoy hablando de ser humano. El ser humano necesita reentrenarse. Escúcheme, yo he escuchado grandes hombres que han logrado cosas tremendas, especialmente deportistas. Yo creo que en todas las áreas de la vida social que han logrado cosas, todos ellos dijeron, tuve que reentrenar mi mente. Tuve que reentrenarme a ser positivo, reentrenarme a ser próspero, reentrenarme a ser un ganador, reentrenarme a ser un victorioso, reentrenarme a ser buen esposo, reentrenarme a ser buen padre, reentrenarme a ser buen hombre, reentrenarme y a veces dura muchísimos años, dura toda la vida. Avanzo y freno para no retroceder, porque me he reentrenado para hacer ciertas cosas. El apóstol dice, ¿sabes qué? Yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, estoy reentrenado. El apóstol de hecho dice, tenemos la mente de Cristo. Usted se imagina lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una habilidad, una capacidad extraordinaria, pero no lo sabemos. Y pues yo creo que muchos de los predicadores tienen mucha responsabilidad de esto, aunque no, pues muchos predicadores tampoco lo saben o lo sabemos o lo sabíamos. Pero Dios está trayendo esta verdad, esta revelación para que nosotros nos movamos en esta dirección para aprovechar los tiempos que vivimos. Iba a decir los tiempos finales, pero no sé si son los finales, pero los tiempos que nosotros nos ha tocado vivir, los tiempos que nosotros nos ha tocado estar. Y si son los finales,
como es medio sospechoso que pareciera que fueran, entonces nosotros deberíamos ser la explosión del tiempo final, la explosión, es decir, debería ser, el mundo debería ofenderse cuando nosotros lleguemos. Imagínense, nosotros estamos ofendidos por causa de la depravación sexual y por causa de los géneros y por causa de todo este montón de cosas. Y ellos deberían estar ofendidos con nosotros de la clase de personas robustas y poderosas en Cristo Jesús que nosotros somos si nosotros lo manifestáramos. La Biblia dice en Corintios, dice que la naturaleza misma anhela la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, que hay algo mucho más que nosotros pudiéramos mostrarle a la naturaleza. La naturaleza, todo lo que es de la naturaleza, seres humanos, animales, plantas, la naturaleza anhela, desea, tiene hambre de que se manifiesten los hijos de Dios de forma gloriosa. Pero no lo podemos hacer porque todavía no hemos llegado al punto de que es tan sencillo, mire, se lo voy a simplificar, no hemos llegado al punto de crear nuevos hábitos. Y cuando creemos los nuevos hábitos en Cristo Jesús, que nos conduzcamos como el nuevo hombre en Dios recreado en Cristo Jesús y que seamos los rebeldes de las viejas cosas que hacíamos y vivíamos, eso tiene que empezar a manifestarse. Para eso se va a necesitar pagar un precio, para eso se va a necesitar esfuerzo, para eso se va a necesitar gastar mucha energía, porque lo que nuestro cerebro no quiere es gastar energía, porque él quiere ahorrarla, 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 yo no sé para qué ahorra tanto. Entonces nosotros tenemos que obligarlo a hacer nuevos hábitos hasta que, después que se cree el hábito, entonces el cerebro descansa de hacerle la lucha. Y cuando su cerebro descansa de hacerle la lucha, ya se creó un nuevo hábito. Entonces usted tiene que ir a un siguiente nivel de un nuevo hábito, un siguiente nivel de un nuevo hábito, un siguiente nivel de un nuevo hábito, un siguiente nivel de un nuevo hábito. Cuando usted viene a ver, ¡boom! Está usted en la cuarta dimensión moviendo las cosas sobrenaturales del reino de Dios a favor de su reino, de su gloria y de su nombre. Vamos a dejarlo hasta aquí.